Amigos televidentes, continúa Belmont Presenta. Vamos a hacer todo el análisis a partir de lo que hemos visto en el programa y también desde el terreno político. Por ejemplo, vamos a estar en un instante con César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón. ¿Qué ha puesto el diario del Hermanón hoy día en pantalla? Vamos a verlo, ahí lo tenemos. Ahí está, sobre el problema que todos comentan, todos hablan, Cateriano otra vez. Así como usted lo ve en el diario El Hermanón, hay una situación bastante delicada. Vamos a conversar con don César Augusto Dávila al respecto, cuando dice lo siguiente. El diario El Hermanón dice: una serie de polémicos audios registrados el 31 de mayo de 2012 en torno al caso Chavín de Huántar fueron difundidos vía YouTube y contienen un amplio diálogo entre el expresidente del Poder Judicial, César San Martín, el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, hoy jefe del gabinete, Pedro Cateriano, otrora agente peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la jueza Carmen Rojasi, ex titular de la Sala Penal Liquidadora que seguía el tema. Todo esto y mucho más en el diario El Hermanón, y usted ya sabe, ingresando www.elhermanón.com. Entonces, César Augusto Dávila. Sí, lo que quisiera precisar es que, así como se dice que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino además parecerlo, las personas que desempeñan cargos públicos y sobre todo de importancia, no solamente deben ser respetables, sino además deben ejercer su respetabilidad y proyectarla como imagen de conducta. No es posible que una persona que ejerce el cargo de ministro de Defensa esté sometido a esta burla de estas interceptaciones telefónicas, ciertas, trucadas o no, pero hay dentro de estos sistemas un servicio que se llama de contrainteligencia, que no solamente hace filtro y analiza las informaciones que se obtienen de diversas fuentes, sino también cuida el prestigio y la privacidad de las personas que ejercen cargos de autoridad. Y la situación aquí ya prácticamente también sale a otra esfera, ¿no? Y es hasta qué punto es tan vulnerable, por ejemplo, un funcionario con rango estatal y un funcionario con rango de presidente del Poder Judicial, como en su momento lo era el doctor César San Martín Castro. Esto debe llevarnos a tomar varias enseñanzas. Claro. No podemos poner al Estado en la situación en la cual se encuentra. Claro. Tú estás diciendo lo mismo que yo he dicho con palabras tal vez más sensatas y cautas, pero nosotros no podemos permitir que nuestros funcionarios sean maltratados de esta manera, porque el señor Cateriano, muy respetable seguramente en todos los ámbitos de su vida privada y profesional, como funcionario está totalmente ninguneado y sometido a la burla y al criterio de quienes estén ejerciendo esta actividad ilícita. Hoy en este momento ya algunas bancadas del Parlamento van a pedir nuevamente seguramente el tema de interpelación a este ministro por todo lo que viene aconteciendo. Pero, y yo dudaría mucho que soporte otro tratamiento de piñata, como puso un periódico, ¿no?, en que le dieron toda clase de golpes, adjetivos, gatito faldero, mozo de la señora, en fin, no sé. Yo creo que eso es una cosa que no debería permitirse, ni tampoco las personas que ejercen el Poder Ejecutivo deberían permitir. Si esta persona ha llegado ya a este nivel, bueno, pues por bien o por mal debe dar un paso al costado y dejar a otra que efectivamente se comporte de un modo distinto. Y viendo el otro lado, a modo de visión general del programa, estuvo con nosotros el general Daniel Mora, y él calificó de traidores a quienes han hecho este audio, esta interceptación, a 4 personas dialogando en un ambiente del Poder Judicial. ¿Qué opina al respecto? ¿Es un traidor realmente aquel que ha hecho esto? Estas personas no se van a sentir afectadas por este tratamiento, este calificativo, porque son personas que proceden en forma anética, o sea, fuera de la moral. No les interesa a quién dañan ni qué cosas hacen. Tal vez estén riendo de la estupidez que han hecho, o tal vez estén recibiendo dinero de alguien que los auspicia para que hagan estas canalladas. Por supuesto que uno debe preguntarse también, como periodistas, muchos ángulos. ¿Hasta qué punto don César Augusto Dávila opina, como ha dicho por ejemplo el señor Omar Chejade hace un momento nomás,
él ha señalado que hay un aprovechamiento político del APRA frente a todo esto. Y hay voces ya que señalan que habría la intención de tapar los narcoindultos con este tipo de cosas. Bueno, como hemos comentado en anteriores oportunidades, donde hay vida, hay lucha por la vida, y donde fracasan los medios lícitos, se imponen los fraudulentos. Las personas que están en busca del poder seguramente apelan a una esgrima inteligente en algún momento de un debate, polémicas, como las que hace mucho tiempo no vemos en el Congreso, pero en otros, comprendiendo que estas jugadas resultan inocuas, van a apelar a este tipo de procedimientos, pues, que podría decirse vedados por la moral, pero que son parte del juego sucio. Correcto. Entonces, ¿qué piensa el público frente a este tipo de noticias? Por otro lado, más o menos declaraba el titular del Ministerio Público de que se investigará lo que ha pasado, lo que ha hablado Cateriano, lo que ha hablado de repente el señor expresidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, pero por otro lado también hay declaraciones de él en el sentido de que el asunto no es tan grave como el que se presenta. Vamos a mostrar en instantes una noticia de Andina sobre esta situación del chuponeo, donde el fiscal de la Nación da un punto de vista, hasta cierta manera, ¿cómo lo podemos entender? Como que ya en el Estado mismo la situación se está tornando para defender al Perú en una corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces todas las autoridades de alguna manera están viendo aquí lo que opinaron al comienzo, es decir, sí, miren, aquí se trata de un asunto, hay que investigar a tal o cual lo que habló, están influyendo la independencia del Poder Judicial, claro, desde el Ejecutivo. Pero ¿no? Si lo analizamos desde un punto de vista más periodístico, las autoridades están siendo instrumentalizadas por esta gente de mal vivir que produce la interceptación telefónica, porque les está obligando a ponerse a la defensiva, a dar explicaciones y a investigarse entre ellos mismos. Sí. O sea que son víctimas de una instrumentalización negativa. Ahí está, lo tenemos en pantalla. Ejecutivo no presionó al Poder Judicial en caso Chavín de Huántar, señala fiscal de la Nación. Es el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien señaló hoy que no hubo presión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial para resolver el caso Chavín de Huántar y consideró que las reuniones entre representantes de los poderes del Estado no deben tener una trascendencia negativa. Añadió que pueden llevarse a cabo reuniones de este tipo entre ministros, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público para realizar consultas, conversar e incluso para intercambiar ideas. Yo te diría algo, esta es otra faceta de la guerra. Hablábamos hace unos días acerca de los diversos frentes que hoy presenta la guerra moderna. Si lo analizamos con serenidad, el Estado está pagando indemnizaciones a terroristas, a familiares de terroristas, y están siguiendo juicios internacionales que generan altos desembolsos al Estado, como el de la señora Feria, que demanda al Estado peruano de Gran Bretaña, me parece, sí, o de diversos puntos de Europa, porque se mueve, así es. Entonces, quiere decir que nos están agrediendo de otro modo y están causando daño al Estado peruano, poniendo en controversia hechos que han sido materia de un combate no solo ideológico, sino un combate antiterrorista. Ahora, yendo a otro elemento, por ejemplo, César San Martín negó la autenticidad categórica de los audios sobre el caso Chavín de Huántar. Mencionaba al inicio, don César Augusto Dávila, usted, que esto es trucado también de alguna manera. ¿Estamos ya ante un audio que ha sido manipulado? Puede ser, pero al establecer la duda, ya estamos perdiendo autoridad. Cuando se está dudando de lo que yo digo, quiere decir que no me hacen caso o que mi opinión no le interesa a nadie. No, entonces, en este caso, el Estado peruano debería tener una cosa concluyente, negando y además identificando por medios que ahora son factibles quiénes son los autores de este tipo de delitos. Hoy día, en la entrevista con el general Daniel Mora, se mencionó que había más de 8.000 agentes de inteligencia y que había más de 18, entre 18 y 20 equipos de interceptación telefónica. Y cuando él llega al Consejo Nacional de Inteligencia, o cuando llega el gobierno de Toledo, pues no encontró nada. Entonces, se ha canibalizado todo o se ha escondido en distintos lugares, ¿no? Por más que sea de tecnología digital. Lo peor de todo es que se están utilizando para otros fines, porque los equipos, quien los ha robado, no los ha llevado para destruirlos, los ha llevado para esconderlos y eventualmente sacarles algún provecho. Hay personas que pagan por la información
y pagan por la contrainformación, porque lo que ellos están haciendo es una maniobra que en inteligencia se conoce como grey information, o sea, por sus palabras en inglés, que es información gris, una manera de intoxicar al enemigo, agredirlo, conseguir que se dañe de prestigio y de dinero para debilitarlo y quién sabe para pasar a otros fines. Ahora, resulta curioso, antes de que opine el público sobre esta noticia, que es una noticia que cada minuto se está dando más información, va llegando más información sobre este caso, hay algunos periodistas que suelen tener, ya no lo digo ya con ética, sino suelen tener esa ventaja de estar con ese tipo de chuponeadores, comer juntos, tomarse fotos juntos y todo, y que ellos son caseritos en esto. Nombres podemos dar. Quizá para otra oportunidad podríamos profundizar, pero hay 4 o 5 nombres de periodistas vinculados a algunos medios que están siempre con este tipo de cocinadas, de menjunjes. En este tipo de cosas también hay una frontera ética y de conducta social, así como hay programas que para agrandar su rating hacen que los jóvenes se besen, sostengan amoríos falsos, luego declaren perdidos, finalmente se reconcilien y hacen todo este manejo ideático y estúpido del televidente, ¿no? Así también estas personas que viven del escándalo sociopolítico son personas anéticas, o sea, carentes de valores éticos. Con tal de vender su periódico hacen cualquier cosa, como lo estamos viendo.